Gracias Silvia, gracias Tafsat nuevamente por la invitación. Bienvenidos todos. Hoy día, como les dice Silvia, vamos a hablar de evitando el burnout en el cuidador. Ese es un tema muy interesante porque en realidad creo que no es ajeno para muchos que en algún momento han tenido o tenemos o tendremos que cuidar a alguien, ¿no? De alguna forma. Y estamos acostumbrados a pensar que solamente cuidamos a bebés o cuidamos a hijos cuando son chicos, pero en realidad hay otra forma de cuidar y es cuando las personas no están al 100% bien. Y que hablamos mucho del enfermo, del paciente, de la persona que necesita el cuidado, pero muy pocas veces hablamos del cuidador, ¿no? De las experiencias que puede estar viviendo y las necesidades también que pueda tener. Por lo tanto, lo que nosotros queremos en esta oportunidad es que puedan tener algunas herramientas que los puedan ayudar a tener mucho más equilibrio, reducir obviamente este estrés que no es sano, que ya termina, se llama burnout porque quemamos, ¿no? Y establecer sobre todo algunos límites, límites que sean saludables para uno, que puedan ayudar mucho más al cuidado, ¿ya? Del paciente que lo podamos atender. Entonces, si estamos hablando del burnout, creo que tendríamos que empezar también sabiendo qué es exactamente el burnout, ¿no? Y cómo lo vamos a entender en esta charla y cómo podemos prevenirlo también más adelante con el cuidador. Y ver cuál es la diferencia entre burnout y estrés, ¿ya? Voy a permitirme leer este aspecto tal y como está en la lámina, que es el burnout, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por un estrés excesivo y sobre todo prolongado. Esta es la clave, ¿ya? El burnout es estrés, sí, ¿no? Pero no es el estrés normal o cotidiano que podríamos tener, es un extremo. Es como que del estrés pasamos a otro nivel, es un agotamiento total, es tanto físico como emocionalmente estamos totalmente desequilibrados, el agotamiento es extremo. Pero esto sucede cuando es muy grande y sobre todo, como dice acá, prolongado, se da en mucho tiempo, estamos cotidianamente con ello. ¿Qué es, ¿Cuáles son las sencillas características? Es que perdemos la motivación, disminuye también entonces la eficacia en las actividades del cuidado en sí. ¿No? Ya no se siente placer por nada, ya todo se estresa, inclusive vamos a ver algunos casos en cuales podemos tener expresiones de molestia, de fastidio, de poca paciencia, que al final las personas que están fuera podrían considerarlas como algo terrible, como decir, qué barbaridad, cómo puede hacer esto, o cómo puede explotar de esta forma. Pero ¿saben qué? Es humano cuando no se ha, obviamente se da esto cuando no se han dado algunos aspectos de prevención, ¿no? Porque esto puede suceder. ¿Cuál es la diferencia entonces de burnout y estrés? Que el estrés es algo normal que podemos tener. En realidad, nuestro cerebro responde con estrés ante cualquier cosa nueva, ¿no? Por lo tanto, hablamos de estrés positivo, por así decirlo, y un estrés negativo que nos puede enfermar. Pero el burnout tiene que ver con mucho tiempo, espacios de tiempo muy prolongados, por lo tanto hablamos de cronicidad. Es un estrés muy crónico, ¿no? Es crónico y que sobre todo no se gestiona. Creo que esta es la diferencia que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué es importante reconocerlo? En realidad tenemos que reconocerlo porque, como les decía al inicio, no hablamos mucho del paciente, o hablamos mucho de la persona, cómo hacer que la persona esté mejor, pero no necesariamente se toma en cuenta el cuidador y el cuidador puede caer en un grado de agotamiento muy fuerte. Y esto no solamente va a deteriorar su salud física, la salud física del cuidador, sino también la salud mental, es decir, pueden haber diferentes reacciones o también puedes sufrir de ansiedad, puedes sufrir de depresión, que es lo más cotidiano que puede haber, ¿no? En el temas de salud mental cuando no se ha tomado en cuenta. También evita, si uno puede reconocer que estamos cayendo en el burnout o lo podemos evitar, entonces evitaremos tener problemas al cuidar al paciente o al cuidar a la persona que tenemos a cargo porque entonces no vamos a tener tantas expresiones negativas. Por lo tanto, va a mejorar la calidad de vida de ambos, tanto del cuidador
como de la persona cuidada. ¿Qué pasa si no tenemos en cuenta estas señales? Bueno, en realidad se va a deteriorar mucho la relación. Les dije hace un momento que a veces se pierde la paciencia, ¿no? Y que eso es humano, sí es humano, y hay que evitar perderla, ¿no? Para eso hay que tener, vamos más adelante a tomar algunas consideraciones, pero en lo personal les podría decir que lo que yo he evidenciado en personas que no han tomado en cuenta que pueden caer en un estrés muy extremo, que caen en este estrés crónico, es que de verdad terminan perdiendo la paciencia, ¿no? E inclusive siendo hasta cierto punto agresivos. No estoy hablando de un tema de golpes o algo por el estilo, no, que eso ya es una patología, es otra cosa. Simplemente agresivos en la forma de hablar, o no, ya estás pidiéndome otra cosa, o por qué no, o les piden una cosa y después piden otra al mismo tiempo, después de un tiempo, ¿y por qué no lo pides al mismo tiempo? Cosas así, ese tipo de respuestas, ¿ya? Que en realidad pueden ser humanas, como les digo, son humanas cuando las personas han caído en un estrés muy grande y hay que evitarlo. Esto puede generar una irritabilidad muy cotidiana, muy constante, y después puede haber algo que ser terrible para la persona inclusive, que es la culpa. ¿Por qué? Porque viene el remordimiento. Cuando el cuidador, y estamos hablando aquí mucho más en temas de familia, cuando el cuidador es un familiar, ¿ya? Y aquí también paréntesis, no quiero olvidarlo, en nuestras culturas, en nuestras sociedades todavía, ¿quién cuida más a las personas de la familia? ¿Quién consideran que debe cuidar? Y hay que tener ahí una alerta, que puede ser que se dé más todavía responsabilidad a las mujeres, como ser típicas cuidadoras, por así decirlo. Y aquí hay que tener más dedicación todavía, porque a veces es esta mujer que está cuidando a la persona que está mal, encima también tiene otras responsabilidades, o tiene que llevar la casa, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si no se cuida este cuidador, si no se cuida esta mujer que es cotidianamente la que más cuida, eso no quiere decir que hombres no cuiden. Yo tengo casos, he visto casos en realidad en los que, por ejemplo, una mamá de cuarta edad, ya con dificultades físicas, tenía que usar pañales, tenía que ser así al 100%, lo hacía su hijo hombre, su hijo, ¿no? Esto no, por eso les digo, no es que solamente las mujeres. He visto estos casos, pero lo que más se ve es que sean las mujeres las que cuidan, ¿no? Entonces, estos sentimientos de culpa y todo pueden ser mucho más fuertes en familiares. Porque cuando hay una persona a la cual se le paga por cuidar, es decir, una técnica de enfermería, un enfermero, que está por horas específicas, obviamente también tiene que cuidarse, también tiene que ver mucho, pero no hay una relación afectiva tan fuerte como si es un madre, pues madre-hijo, padre-hijo, etcétera. ¿Existe la relación? Sí existe y se da. Y hay muchísimos casos de enfermeras, por ejemplo, o enfermeros que tienen muchísimo cariño, muchísimo por el paciente o la paciente que cuidan. Sin embargo, obviamente, si hay un burnout en un cuidador que es familiar y que termina con irritabilidad y con agresividad en determinado momento, pues la culpa, el remordimiento va a ser muy grande. Sobre todo si el paciente es un adulto mayor de una cuarta edad que fallece, el remordimiento que va a tener esa persona por haberse portado de cierta forma va a ser tan grande que lo puede orillar a una depresión mayor. ¿Sí? ¿Hay estadística de esto? Sí, pero en este caso específico lo estoy mencionando desde lo que yo he podido ver durante todo el tiempo. Entonces, ¿qué contribuye al burnout? ¿No? Por ejemplo, exigencia emocional constante, situaciones de alta carga emotiva. ¿Esto qué quiere decir? Enfermedades crónicas, terminales, de demencia, y sobre todo cuando no ha sido algo un poco más natural, por así decirlo. ¿Cuándo es que hay más burnout? En realidad, cuando es de hijos a padres, por ejemplo, que de padres a hijos, o padres, madres a hijos. Es
puede haber, o mejor dicho, puede haber el burnout en ambas partes, pero las expresiones pueden ser diferentes en ambas cuando ya caen en irritabilidad. Es muy poco probable, por así decirlo, que una madre que tuvo un hijo con una parálisis cerebral, por ejemplo, pierda la paciencia con ellos durante toda su vida. Es que los cuida desde que nació hasta que ya es adulto, ¿no? Porque el cuidado siempre está ahí. Pero es más probable cuando una persona joven de pronto tiene que cuidar, sin cuidarse a sí mismo, a una persona mayor y cuidarlo en todo sentido, y ahí sí es más propensa a perder la paciencia si es que no se cuida con el burnout. Es, como les digo, es lo que se ve, no en la norma, no es que todos vamos a pasar por eso, pero es lo que es más cotidiano. ¿Qué puede ser más duro emocionalmente? Por ejemplo, no tanto una enfermedad crónica como que puede ser llevadera, sino algo que puede ser muy intenso, que algo que deteriora. O si tenemos que cuidar, por ejemplo, a alguien que tiene una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, que va a perder movimiento. Eso carga al cuidador también, no solamente por el esfuerzo físico y todo, porque la parte emocional se viene abajo. Qué dolor de verla así. Una demencia, ¿no? Una demencia, vemos que van a perder su conciencia, ya no van a ser los mismos, ya no nos van a reconocer. Exigencia también física, ¿no? Por ejemplo, falta de descanso, siempre tener que cargar. El cuidador, cuando es familiar, tiene que aprender a cargar al paciente, porque después nos valoramos la columna. Pasan muchas cosas porque no sabemos hacerlo. eh, no tener espacios de descanso. Un cuidador de 24 horas, por eso les digo, las personas que son familiares, el cuidador de 24 horas tiene una exigencia muy grande, tanto emocional como física. A veces puede haber falta de apoyo, esto va a contribuir al burnout, ¿no? Es decir, por favor, alguien que me pueda cubrir, reemplazar en estas horas, en estos días. A veces por falta de colaboración familiar, etcétera, no lo hay. A veces no existe, a veces no hay deseo de ayudar, muchas cosas pueden pasar, ¿no? O expectativas irreales. Esto es bien importante porque a veces pensamos que la persona que estamos cuidando de todas maneras mejorará, pero tenemos que ser realistas. Por más que los cuidemos, no siempre va a suceder, ¿no? Hay casos en que dicen, no, la enfermedad es una enfermedad terminal, va a haber un milagro. No es que no creamos en los milagros, la esperanza puede haber, pero también tenemos que ser realistas y decir que sí, que esto puede continuar y que porque nosotros hagamos más o menos o no lo hagamos tan perfecto no quiere decir que la persona se va a sanar, ¿no? Otra de las cosas que puede pasar es el tema económico. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener ingresos como para contratar, por ejemplo, cuidadores de 8 horas, ¿no? Y tener cada 8 horas un cuidador diferente. O uno de 24, pero que realmente le podamos pagar, ¿no? A veces solamente es la persona la que tiene que cubrir y encima no, al cuidar no puede trabajar como debe, no puede cubrir tanto los gastos médicos, viene también la angustia de no poder comprar lo que debería de comprar o cómo podría ser. Esto nos puede traer abajo como seres humanos, sobre todo cuando el cuidador, les digo, es un familiar y ama a esa persona. Imagínense tener todo esto, es muy fuerte, así que hay que cuidarse mucho, ¿ya? ¿Cuáles son los signos entonces que tenemos que tener alerta en el cuidador? Físicos. Primero, ¿qué tan cansados nos vemos? ¿No? Miren, bueno, yo tengo ojeras, obviamente, por naturaleza también las tengo, pero uno de los rasgos mínimos que vemos al toque, cuando vienen las ojeras muy grandes, esas bolsas en los ojos, los vemos totalmente cansados, nosotros nos damos cuenta cómo está esa persona, pero a veces esa persona no se ve cómo está, ¿ya? Porque empezamos a transformarnos, ¿no? Dolores de cabeza crónicos, el que sufría de migrañas o de dolor de cabeza se convierte en migrañas, son más seguidas. El sueño también comienza a cambiar. A veces no se duerme porque se está cuidando, pero no se duerme bien, pero también sí podría dormirse, pero no puede conciliar el sueño o siempre está cansado, hay cambios de apetito. Estos son signos importantes, pero les digo de verdad, lo primero que podríamos ver fácilmente es en el rostro. Se demacra de inmediato, ¿no?
Emocionales pueden haber irritabilidad, tristeza, sensación de fracaso, ansiedad, no sé, como les digo, no sentir placer por nada, solamente dedicarse al cuidado. Cognitivos, estos son bien importantes, comenzar a olvidarnos las cosas, pensamientos negativos, dificultad para concentrarnos. Y eso hace que después, miren, tengo un caso específico acá, esa dificultad para concentrarse. En un caso específico, esta persona tenía demencia, pero por temas de edad, saben que somos más proclives mientras más pasa el tiempo a adquirir el herpes zóster. En las personas que están inmovilizadas a veces pasa, no por falta de higiene ni nada, eran unas personas sumamente bien cuidadas, pero contrajo el herpes, se le alojó en el cerebro, se le dio la medicina y el cuidador, cuando recibió todas las medicinas que se habían comprado en la farmacia, no se dio cuenta que una estaba errada y era para otra cosa. Y esto avanzó. Y el remordimiento fue terrible después de lo que sentía y tuvimos que trabajar mucho con este caso. Porque esto puede pasar, hay dificultades de concentrarse, ya pasamos por alto ciertas cosas. De pronto conductuales también te puedes aislar, ¿no? Postergas cosas que son importantes o que eran importantes antes y las comienzas a postergar, te comienzas a tener más discusiones. Y esto, como les digo, suele darse mucho, mucho más en cuidadores que son familiares, que no han estudiado, no se han preparado para cuidar, como un enfermero, una enfermera, por ejemplo, los de enfermería que están tan preparados para cuidar. Y también porque tienen un lazo afectivo muy grande. ¿Cómo puede impactar? Entonces, hemos hablado que disminuye la salud, obviamente pueden haber enfermedades. Aquí también hay un punto importante que puede haber una baja autoestima. Ya no nos sentimos capaces, no nos sentimos lo suficientemente buenos o fuertes o habilidosos o inteligentes, ¿no? También hay deterioro en la calidad del cuidado con el paciente y obviamente también se pierde empatía, hay más tensiones, hay más conflictos, hay resentimientos entre ambos, ¿no? Por ejemplo, si una hija o un hijo cuida a una madre o un padre y de pronto hay muchas discusiones, al padre o la madre, si está consciente, le va a doler también, ¿no? Y después el cuidador o cuidadora lo que va a hacer es sentir remordimiento, pena por lo que ha causado. Eso se convierte en un círculo vicioso, es bien fuerte realmente, ¿no? Se relacionan en entorno familiar y social, a veces también se relacionan menos con otras personas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Porque ya hemos hablado de todo lo que es el burnout, cómo afecta, cómo impacta, ¿cómo podemos prevenir? Primero es reconocer, tenemos que aceptar que el estrés y agotamiento es real, todos nos vamos a cansar, ¿ya? Y sobre todo la familia, ¿ya? Tiene que estar consciente que quien está cuidando se va a cansar en un momento, va a agotarse y necesita ayuda. Por lo tanto, tiene que tener postas y todos tienen que participar en el cuidado. Y si no se puede participar en el cuidado, tienen que ver de qué forma pueden ayudar a este cuidador. De diversas formas, económico, en temas de organización, en temas de compras, de que tengan que hacer ciertas cosas. Tienen que ver la forma, ¿ya? No hay una receta de cocina para esto porque dependerá de la familia, cómo es que se tienen que apoyar, pero lo básico es reconocer que uno se puede enfermar como cuidador y quienes estamos alrededor, el cuidador se puede enfermar. Y eso también aplica para los cuidadores que son contratados, que estamos hablando de los enfermeros y enfermeras, también pueden, obviamente, estresarse a tal nivel que llegar al burnout si es que no se toman sus precauciones, ¿ya? Tenemos que tener una gran comunicación y claridad en las cosas que nosotros pensamos y sentimos, tanto como cuidador como familiares del cuidador, ¿no? Expresar necesidades. El cuidador tiene que estar muy claro, es decir, en que tiene todo el derecho y tiene el deber de decir lo que siente y lo que piensa. Porque si se lo calla, entonces es peor. Tiene que decir siempre con anticipación y viene mucho el tema de la planificación, qué se necesita, cómo hacer, etcétera. Miren,
Otro caso. En pandemia, que eran todo en línea, esta familia se quedaron encerrados, como todos, y la persona que era cuidada de un adulto mayor, de cuarta edad, no estaba en un nivel de demencia total ni nada por el estilo, pero sí necesitaba mucha ayuda física. Y en una de las sesiones que tuvo con el neuropsiquiatra le dijo a este cuidador, después de hablar de tanto que está hablando del paciente, y le dijo, ¿se ha dado cuenta que está deprimido? ¿Cómo hace para usted desestresarse? Y así empezó a darse cuenta el cuidador que no se dio cuenta que estaba realmente estresado, ¿no? Y ese fue el pie para cómo llegó a consulta médica. Se los cuento porque a veces no se dan cuenta, ¿no? Y es que una de las cosas que le pasaba es que no se comunicaba como debía. Hay que planificar descansos, delegar tareas, establecer rutinas. Esto es vital. Si no solamente una persona es la cuidadora, sobre todo tiene que ver quién y cómo se va a ayudar, ¿ya? Los demás tienen que ayudar de todas maneras si no van a caer en el burnout. Hay que buscar apoyo también, y eso tiene que ver más con el apoyo emocional. Pueden ser, por ejemplo, reuniones, si no pueden ser presenciales, en línea, llamadas por teléfono, ¿no? Conversar con amistades, conversar con familia que es cercana, que uno la pasa bien, en otras palabras. Conversar sobre la inmortalidad del mosquito. No se tiene que hablar solamente del cuidado o del paciente. Tratar de tener espacios de relajación, ¿no? De relajarte en realidad, no solamente con el mindfulness o cosas que podríamos hablar después, sino también con, como digo yo siempre de forma coloquial, hablar de la inmortalidad del mosquito con cualquiera que nos haga sentir bien, es decir, una amistad, una prima, un primo, ¿no? Un colega de trabajo que de pronto se hizo amigo, etcétera. También se puede buscar apoyo formal. Quienes tienen la opción de tener acceso a terapia, se puede tener terapia, pueden haber, hay grupos de apoyo. Si tienen salud, pueden ir también primero a consulta general y después ir que los deriven al hospital de día y pueden tener consultas eh, grupales, ¿no? Terapia grupal, etcétera. Hay que ver de qué forma podríamos tener ese apoyo, tanto psicológico como emocional, en el cual podamos conversar. ¿Qué otras cosas tendríamos que tener en cuenta como cuidador? Tenemos que tener en cuenta el mindfulness. Muchas personas me dicen, ¿pero qué es? Mindfulness simplemente desde tener una respiración consciente y ser conscientes de uno mismo, ¿ya? Y de tener espacios de tranquilidad en los cuales podamos hasta meditar. Y para meditar no tenemos que habernos entrenado en meditación, simplemente tratar de estar con nosotros mismos y tener una respiración profunda, atender plenamente lo que estamos haciendo en el momento, dedicar un tiempo inclusive a pensar en nada, simplemente a respirar. Hemos hablado en otras charlas mucho de la respiración profunda, del 4-5-7, o algunos dicen 4-4-4, de respirar, mantener la respiración y botarla lentamente. Este tipo de respiración nos ayuda muchísimo a la ansiedad, a temas de insomnio, etcétera, pero sí deberíamos detenerlos. Miren, en las organizaciones normalmente, bueno, no en todas, pero muchas hacen pausas activas, ¿no? En donde hacen ejercicios y todo. Lo hacen porque saben que eso les va a dar realmente mayor tranquilidad, les va a quitar el estrés, van a tener mejor salud. En el cuidador también tiene que tener pausas activas en las cuales pueda hacer algún tipo de ejercicio en que los ayude sentados, parados, contraer músculos, dejarlos salir. Sé que ustedes van a tener otra charla también o deben haber en el sistema charlas de mindfulness. Ahí van a tener bastante información mucho más detallada. Es muy importante que sepamos relajar nuestro cuerpo, ¿no? Importante también que sepamos visualizar en esos momentos de mayor estrés o en el momento que necesitamos visualizar momentos y situaciones positivas en las cuales vamos a reducir la ansiedad. Hay una técnica que tiene que ver con la programación cardíaca, ¿no? Que nosotros decimos, tócate el pulso, la yugular, donde sientas realmente los latidos del corazón. Y en la medida que vayas sintiendo tus latidos, vas a imaginar cosas que son bonitas, tranquilas, que te relajan, ¿sí? El mar,
una situación linda con tu hijo, tu hija, situaciones, un viaje, ¿ya? Durante todos los días, hasta que llegue el punto en que simplemente necesites volver a tocarte para evocar esa situación agradable que te va a dar un poco más de paz y tranquilidad, ¿no? Que eso te va a reducir muchísimo la ansiedad. Organizarse, planificar, trabajar tareas urgentes versus importantes. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? ¿Cómo puedo planificar? Pues se les podría colgar o pueden buscar en internet fácilmente matriz urgente versus importante y lo van a encontrar. Usar mucho los calendarios, usar, si son muy visuales, usen un calendario visual, ¿no? Les digo, personalmente yo me he mandado a hacer un calendario así, semanal, donde puedo escribir y borrar, porque si bien todo lo tengo en una agenda virtual, lo tengo en el celular, en la agenda del celular, etcétera, me ayuda mucho esos eventos importantes ponerlos en ciertas fechas para que yo lo tenga más claro, ¿no? Entonces, imagínense a alguien que tiene que cuidar a alguien, tiene que tener también algún tipo de ayuda de ese estilo para que no se le haga carga. Actividad física, eh, ejercicios suaves, caminen, si no pueden ir al gimnasio porque no es necesario, caminar, hacer yoga. Hay algunos pilates, no necesitamos tener que invertir. Hay en internet bastantes opciones, inclusive, y aquí no se me había ocurrido, pero se me acaba de ocurrir en este momento, hay una persona en Instagram, hay muchas en realidad, ¿no? Que tienen eh, ejercicios cardio, ejercicios para personas de 60 a más, de 65 a más, de 80 a más, para cuidadores que en realidad podrían encontrar fácilmente, que son terapeutas físicos, los pueden buscar. ¿Por qué terapeutas físicos? Porque les van a dar ejercicios que no necesites a alguien al costado que nos esté viendo, porque sí necesitamos a alguien que nos enseñe a hacer ejercicios para no dañarnos. Pero si son terapeutas, es mucho más fácil que nos den cosas que sí podemos hacer en línea. Y si son de 60 más, etcétera, así seamos más jóvenes, podemos hacerlos y nos pueden ayudar a a prevenir este tema del estrés. Si pueden yoga, yoga, si pueden pilates, pilates, hagan por favor algún tipo de actividad física. Si no, vamos a tener severos problemas. ¿Ya? La actividad física va a hacer que se generen neurotransmisores que nos den más tranquilidad. No olvidar que necesitamos recreación, tenemos que hacer cosas que nos gusten, tenemos que hacerlas. El cuidado, y más aún el cuidador tiene que dedicar tiempo a esas actividades de desestrés, por así decirlo. Otra de las cosas que había mencionado para prevenirlo, el cuidador tiene que establecer límites y límites saludables, aprender a decir no, aprender a decir que necesita ayuda. Esto es importante. Si nos lo callamos, entonces tenemos problemas como cuidadores, ¿sí? No tener temor de hablar. Establecer cosas bien claras con la familia, ¿no? Si hay un solo cuidador, porque es lo que normalmente se ve, hay un solo cuidador, o más cotidiano, mejor dicho. Decir, bueno, yo puedo cuidar, pero tú me tienes que ayudar. Tal familia, tal persona no vive en Lima, por ejemplo, vive en otra ciudad o vive en el extranjero, o esta familia está en Arequipa y la mayoría de los demás hijos están en Lima. Ok, quien esté junto a la persona tiene que cuidar, pero ¿cómo tú desde lejos me vas a ayudar? Establecer límites, establecer qué se necesita. Tener también algo muy claro. El cuidarse uno mismo, el tener estos espacios, el decir que no, no es ser egoísta. Al contrario, si estás bien, estarás mejor para cuidar a esa persona que quieres. ¿Mm? Eso es importantísimo. Entonces, si no administramos bien el tiempo, si no pedimos ayuda, si no hablamos con los demás, si no hacemos ejercicios, podemos caer en el burnout. Otra de las cosas importantes, alimentación balanceada, hidratación, descanso. El sueño va a ser de vital importancia. Si no pueden conciliar el sueño, si tienen sueño muy entrecortado, si
tienen que dormir de día porque es de noche cuando más tienen que trabajar, no puede, o sea, con el paciente, y no pueden dedicar tanto tiempo a dormir o no lo concilian el sueño, tienen que consultar al médico, ¿ya? Porque se vuelve un problema de sueño y el sueño es vital. ¿Quieres estar más joven, por así decirlo, físicamente? No estoy hablando de estética, ¿no? Sino de salud, duerme. ¿Quieres tener mejor concentración? Duerme. ¿Quieres estar más alerta? Duerme. El sueño es de vital importancia. Entonces, el cuidado integral tiene que ver con físico, cómo nos alimentamos, cómo estamos previniendo con el sueño, cómo estamos yendo al médico, dimensión emocional, qué tanto apoyo emocional tengo realmente relaciones sociales significativas, tengo alguien con quien hablar, las amistades son vitales, ¿ya? Y también el tema más trascendental, ¿no? Que tiene que ver mucho con quién, con las prácticas de reflexión o de meditación para quienes realmente lo deseen. Porque esto quizás ayuda, a muchas personas los ayuda a ver cuál es su propósito, ¿no? Y la relación con el paciente. Esto tiene que ver con el cuidado integral. También acuérdense que en la actualidad las redes de apoyo informales pueden ser de mucha ayuda. No todo tiene que ser terapia de grupo, etcétera. Pueden haber amistades, vecinos, grupos de voluntarios en determinado momento. Hay también grupos de apoyo para cuidadores. También hay algunas ONGs que tratan estos temas, que ya se las podemos poner en forma eh, escrita para que quede ahí en el chat. Creo que pueden haber algunas opciones que nosotros podamos cuidar. ¿Qué es lo último? Ya sé que el tiempo está volando. Crear un plan de acción personal es importante. Entonces, una de las cosas es, tenemos que tener metas claras. Y esto es, por ejemplo, como dice acá, ¿no? Dedicaré 10 minutos diarios a ejercicios de respiración. Lo tengo que hacer. Hagamos un plan. Sabemos lo que necesitamos, sabemos equilibrio. Ya hemos visto todo lo que podríamos hacer, entonces ahora hagamos nuestro plan. ¿En qué horario lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mis propios seguimientos? ¿Cómo voy a cómo voy a levantar mi bandera cuando no lo estoy pudiendo hacer? Tengo que hacer mi plan. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando el cuidador ya está llegando al burnout, no puede hacerlo, no puede hacer un plan. O sea, a veces se le hace más difícil. Entonces es ahí donde tiene que buscar algo y decir, me estoy sintiendo de esta forma, sé que tengo que hacer todo esto para que no llegue al burnout, ayúdame a hacerme un plan de acción. Ayúdame a hacer esto y tú vas a ser quien me va a monitorear. Yo te pido esta ayuda. Esto es vital para que ustedes lo puedan hacer si es que ya están llegando a una faceta en la cual no pueden crear su propio plan de forma solos. ¿No? Entonces, como resumen, ¿ya? Tenemos que reconocer el burnout a tiempo. Ya sabemos la irritabilidad, cuando hay mucha cronicidad, ¿no? La importancia de la comunicación, el apoyo y el autocuidado es irreemplazable. Tenemos que decir cómo nos sentimos, tenemos que hacer todo esto, ¿ya? Y tenemos que tener nuestro plan. Y usar estas herramientas como la respiración, el mindfulness, la caminata, todo para manejar el estrés, tener horarios de trabajo y sobre todo, lo más importante acá, establecer límites. ¿Qué es lo que puedo dar? ¿Cómo lo puedo dar? ¿Y de qué forma tú me vas a ayudar? O sea, las personas que están a nuestro alrededor. En resumen, no podemos permitir cargarnos en demasía hasta tal punto que ya no podamos más. Cuidarse uno mismo es fundamental para poder cuidar de otros, simplemente. Pero entendería que la figura podría ser que hay un solo cuidador o cuidadora y hay otras personas que también son familiares que tendrían que tener el mismo grado de responsabilidad y no lo hacen. Creo que ese es el panorama. Esto puede darse. ¿Por qué? Porque la responsabilidad a veces se puede diluir, ¿ya? Se puede diluir cuando encontramos a una persona que asume la responsabilidad al 100%. ¿Ya? Entonces, aquí la importancia es el límite y hacer una junta familiar. Si existen familiares
Vamos a poner mejor, no me han especificado mucho, pero un caso. Hijos que tienen que cuidar a una madre o un padre y solamente uno o una se está haciendo cargo. Hagan una junta familiar. Tiene que hacer la junta y ahí en esa junta es manifestar cómo se siente, qué es lo que se puede dar, qué es lo que tiene que recibir, establecer algunos límites y pedir ayuda, no como ayuda personal, sino decir, tenemos que ayudar a esta persona que queremos tanto. Por lo tanto, nuestras responsabilidades son estas, ¿no? Yo físicamente, tú de esta forma, y crear en esa junta esas normas, ¿no? Siempre y cuando el profesional lo esté aprobando. Por ejemplo, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra. Hay psiquiatras que también son terapeutas, así que hacen los dos roles. Y si la persona está compensada médicamente, si está en muy buen, si el profesional considera que puede seguir cuidando, pues sí, sí lo puede hacer. Aquí tendríamos que ver cuál es la opinión del profesional. Si está en un grado extremo, probablemente tendría que tener también como vacaciones, por así decirlo, y sea la oportunidad de ver cómo se rotan las responsabilidades. El caso más grave sería si no tienes con quién rotar responsabilidad, si eres la única persona que puede cuidar. Y ahí sí tendría que haber una junta, ¿no? Una junta con el profesional que le está llevando para ver cuáles serían las opciones con el paciente. Pero sí, sí lo puedes, resumen, sí puedes seguir cuidando si el profesional lo está autorizando, ¿no? La idea es que si tiene terapia psicológica, a la par del cuidado, evitará que pueda caer en el burnout.